Ley 14040 con fecha 9 de noviembre del 2005, solicitando delegación de facultades para incorporar todas las modificaciones a las que había llegado esta comisión y reformar el Código Civil vía decreto legislativo. Sin embargo, el Congreso en ese momento, lejos de delegar las facultades, lo que hace es constituir una comisión especial de estudio de ese anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil cuya comisión original estuvo conformada por destacados juristas en la materia, tales como Carlos Cárdenas Quirós, Juan Alejandro Espinosa, Augusto Ferrero Costa, Guillermo Loma Luque de Tena, Roberto Maclín, Aníbal Torres Vázquez, Enrique Antonio Barsi, Fernando Vidal Ramírez. En representación del Poder Legislativo estuvo Jorge Avendaño Valdés, quien termina presidiendo la comisión, Pedro Arnillas, Camilo Carrillo, Manuel Reategui Tomatis y Marcial Rubio Correa. Sin embargo, lo que hace el Congreso es constituir una comisión especial de estudio de este anteproyecto de reforma del Código Civil. Y esta decisión se materializa con una nueva ley, la 28776, que se publica en El Peruano en el año 2006. Fueron muchas las reuniones que se llevaron a cabo en ambos casos y se arribaron a una serie de conclusiones. Mario Castillo Freire, terminada la legislatura, nos hizo llegar una serie de sugerencias para incorporar solamente aquellos artículos en los que había habido acuerdo por parte de todos los miembros de esta comisión. Es decir, solamente aquellos en los cuales no había habido un problema de distintas doctrinas enfrentadas o de distintas posiciones al interior de la comisión que estaba revisando el anteproyecto. Por eso, lo que se señaló era que se tomarían en cuenta solamente aquellas modificaciones que fueran urgentes y que no cambiaran el sentido del Código Civil, es decir, que no alteraran lo que con el paso del tiempo se había dado en la realidad. Lo que se incorpora son aquellas medidas que en la práctica se emplean o que se ha detectado obstaculizan el normal desarrollo comercial o el tracto sucesorio. Por eso es interesante señalar que el proyecto 582 lo que recoge son los acuerdos que Víctor Sousa en su momento y Raúl Castro en su momento, ambos presidentes de la Comisión de Justicia, trataron de sacar adelante. Sin embargo, con el término de la legislatura, esto no se pudo llevar a cabo. La comisión hace suyo al proyecto y lo debate, señalando que traeríamos al Pleno las preocupaciones que pudieran surgir respecto de algunos artículos en particular o de todos. Lo que se hizo fue, del estudio de 141 artículos que constituyeron la denominada reforma urgente, se decide por unanimidad aceptar solamente 58 de ellos, y esos son los que se recogen en el proyecto. Se objetan 79 artículos y se propone una objeción parcial de 4 artículos para los que se sugiere un nuevo texto. Este proyecto del Código Civil lo que finalmente hace es recoger aquellas modificaciones en las cuales hubo acuerdo, hubo unanimidad y que lo que hacen es viabilizar el tráfico comercial en algunos casos o corregir algunas deficiencias con relación a la legítima, la porción disponible o a temas vinculados al domicilio internacional. Hay, sin embargo, 4 artículos que sí son innovados, que son el 816, el 1512, el 2008 y el 2032, que se suman a los 45 artículos mencionados. Por lo tanto, lo que hay en total son 59 artículos del Código Civil con sus correspondientes modificatorias. Se elimina también una propuesta original de un artículo 4 que se refería a embriones o fetos humanos, porque no hubo unanimidad en ese acuerdo, así que se elimina. Ese es el único artículo que se incorporaba en derecho de personas, además del artículo 17. La propuesta entonces modifica una serie de artículos, siendo su principal objetivo el de actualizar y revitalizar la norma. Asume reformas urgentes en propuestas aceptadas por la Comisión Revisora, de acuerdo a su informe final del 14 de abril del 2011 y presentados con fecha 20 de abril del 2011. ¿Cuáles son las modificaciones que se hacen? Las correspondientes al anterior, por favor. Las correspondientes a derecho de personas, a acto jurídico, la siguiente. Esa. Renuncia a la herencia, representación, legítima y porción disponible, albacea, sucesión del cónyuge, más hereditaria, partición,
derechos reales, hipoteca, cesión de derechos sin ejecución de obligaciones, contratos preparatorios, saneamiento por vicios ocultos, responsabilidad extracontractual, registros públicos, registro de personas jurídicas, incorporando las nuevas formas de personas jurídicas que no se encontraban en el artículo correspondiente, registro de personas naturales, derecho internacional privado y otros. Finalmente, la comisión aprueba esto por unanimidad con algunas objeciones que es importante resaltar. Una de ellas, la observación formulada por la congresista Chávez con relación a la legítima, en la cual indica que se había eliminado la definición de la misma, por lo cual supongo que ella lo va a sustentar ahora, pero eso sí sería tomado en cuenta porque efectivamente la redacción actual lo que hace es señalar cómo es que se determina la legítima sin definirla, y eso podría llevar a equivocaciones cuando ya la fórmula tradicional con todas sus limitaciones ha tenido eficacia jurídica. Por ello se incorporaría, de plantearlo de esta forma, la definición anterior y se establecería la fórmula como esta debe ser determinada para mayor claridad de los operadores jurídicos, notarios y demás. Quiero hacer una breve referencia a cuáles son los artículos cuya modificación se plantea, si me lo permite, presidente, rápidamente por tratarse de un tema urgente. Se plantea la modificación del artículo 17 con relación a la amenaza o vulneración de derechos inherentes a la persona, del artículo 148, del 150, del 153, del 157, con relación a la nulidad de acto jurídico del 219 y del 226, con relación al derecho de familia del 295 y del 239 en régimen patrimonial, con relación a la aceptación y renuncia de herencia, el 673. Con relación a la representación, el 682 y el 683. Con relación a la legítima y la porción disponible, el 723, donde, como he señalado, hay una omisión que sería importante superar ahora. Y el artículo 729 y el 771. Con relación a albaceas, el 788. A sucesión del cónyuge, el 824. A colación, el 833. Derogando, el 834. El 835, derogando el 840, con relación a la partición el 865, con relación a derechos reales el 882, el 988, con relación a hipoteca el 1101 y el 1106 y el 1107, con relación a cesión de derechos el 1207, el 1209 y el 1210, en disposiciones generales el 1322. En contratos preparatorios el 1417 se deroga, el 1424 se deroga, el 1433. Con relación a saneamiento por vicios ocultos, el 1511 y el 1523. Con relación a responsabilidad extracontractual, el 1987. Con relación a registros públicos, el 2008. Con relación y el 2009. Con relación a registro de personas jurídicas, el 2024 y el 2025. Derogando el 2026. En el registro de personas naturales, el 2030, el 2033, el 2034. Derogando el 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 y 2042. Perdón, un segundito. Con relación a derecho internacional privado, el 2056A y el 2082. Nosotros hemos hecho en este momento hipervínculos en el PowerPoint, de manera que si ustedes quieren discutir alguno de los artículos en particular con el texto que hoy tiene y el texto que ha sido modificado, podamos verlo todos en el pleno y no tener que pasar al debate de los 56 artículos que por lo demás han tenido ustedes en orden del día ya desde la legislatura pasada. Gracias, presidente. Se va a dar lectura a un documento remitido por el vicepresidente de la Comisión Agraria. Lima, 3 de octubre de 2012, oficio 165, CR. Señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, presente, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que la Comisión Agraria se encuentra en estos momentos sesionando en la Sala 1, Carlos Torres y Torres Lara, motivo por el cual el suscrito y los demás integrantes de la comisión que se encuentran presentes en dicha sesión solicitan licencia para la sesión del Pleno del Congreso, que está programada a las 17 horas del día de hoy. Sin otro particular, le expreso los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Tomás Martín Zamudio Briceño, vicepresidente de la Comisión Agraria. Concluida la sustentación, se da inicio al debate
Como el predictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Se ofrece la palabra sobre el proyecto de ley. Congresista Martín Belaúnde, tiene la palabra. Manifestar al Pleno por intermedio suyo, sinceramente, mi sorpresa por la metodología. No entro a discutir si las modificaciones son buenas o malas. Son más de 50 artículos en el Código Civil. Puede que tengan sustento, puede que tengan fundamento. Y la inmensa mayoría de los 130 congresistas o de los congresistas aquí presentes en este pleno, creo que la mayoría recién se entera de este proyecto. Entonces yo me pregunto, una norma tan importante como el Código Civil, que afecta la vida de personas, de familias, de grupos, de colectividades, que afecta profundamente el orden jurídico del Perú, puede ser debatido y modificado en una sola sesión, sin siquiera dar la oportunidad de que los congresistas, que todos tenemos que estar interesados en esto, porque esa es nuestra obligación como congresistas, lo conozcan en detalle más allá de los miembros de la comisión. Yo solo quisiera hacer 2 o 3 ejemplos. En Chile, el Código Civil es el Código de Andrés Bello de 1800 y tanto, 1850. En Argentina es el Código Vélez Sarsfield. El ejemplo más notable de todos, el Código Civil francés de Napoleón de 1804, sigue en vigencia, se ha ido modificando muy paulatinamente, muchas veces a través de la interpretación jurisprudencial. En Alemania es el código que promulgó el emperador Guillermo II, con algunas modificaciones, porque nada es eterno, evidentemente, y nada es inmutable, de 1900. En el Perú, señor, hemos tenido la legislación española que rigió hasta el año 1852, luego el Código Civil de 1852 que duró hasta el año 1936 y que fue materia de una comisión reformadora que se demoró 12 años en reformarlo o más. Luego el Código Civil de 1984 que en diversas épocas duró de 1967 a 1984, con diversas épocas y en una forma algo accidentada. Luego el Código Civil ha sido reformado específicamente, puntualmente, en muchísimas ocasiones. Tan es así que no se puede utilizar para efectos jurídicos prácticos el Código Civil inicialmente promulgado el año 1980 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, yo diría que una modificación de este alcance... Tiempo adicional, por favor. No puede ser debatida en 10 minutos por los congresistas aquí presentes, la mayoría de los cuales no están enterados de este tema, salvo aquellos que hayan participado en las comisiones. Eso es un acto de imprudencia, señor presidente. Yo por eso creo que esto debe ser materia de una o varias sesiones extraordinarias en lo que solo se discute este asunto y que haya un periodo para digerir estos cambios y que no solo sea el alcance de quienes han trabajado en las comisiones. Señor, en el antiguo derecho romano, en su fase primitiva, los días jurídicos se debatían en fastos y no fastos. Los días fastos
era cuando los sacerdotes, que eran los únicos que conocían el derecho, celebraban fiestas. Parecía que era la mayor parte del calendario anual. Y los días en los que se aplicaba el derecho eran los días nefastos. De ahí viene el nombre de nefasto. Yo sugiero que esto requiere algo más de paciencia y prudencia, señor presidente, jurisprudencia. Esa sería mi exhortación. Congresista Díaz-Canseco, tiene usted la palabra. Señor presidente, por su intermedio, yo quisiera plantear, señor presidente, que este debate sea postergado. A mí me parece que se trata de un texto muy complejo, son 58, si no me equivoco, artículos, son de temas muy diversos. Algunos de ellos tocan el tema de la tutela, por ejemplo, que es un tema que hemos tratado en la Ley General de Personas con Discapacidad, que dicho sea de paso, señor, hasta ahora no se ve, ¿no es cierto? Hasta ahora no se ve y afecta al 15% de la población del país, según las Naciones Unidas. Y en ese proyecto sobre discapacidad está planteado una modificación del tema del código, de forma tal, por ejemplo, de producir un cambio en el mecanismo de la tutela, de forma tal de que el que ejerce la tutoría sobre la persona con discapacidad tenga que interpretar la voluntad de la persona cuya representación ejerce y no pueda decidir unívoca y unilateralmente, lo cual es un tema complicado y difícil de expresar y difícil de procesar, ¿no es cierto? Entonces, hay temas aquí diversos. Hay temas que tienen que ver sobre registros, sobre formas de manejo de la propiedad marital, en fin, son temas extremadamente diversos, señor, y como esto ha sido votado, según se nos informa, por unanimidad, coloca un debate de 2 minutos, por bancada, sobre todos los temas, que son absolutamente diversos. Entonces yo pediría más bien que con un intermedio, señor, con una postergación, se vea en el tema de la Junta de Portavoces o del Consejo Directivo un procedimiento que ante una norma que tiene tal variedad permita organizar alrededor de ejes temáticos. Por favor, tiempo adicional. Permite organizar alrededor de algunos ejes temáticos el debate, identificar dónde hay una discusión y poder intervenir de forma más ordenada. Yo entiendo que la comisión puede estar muy empapada del tema, pero muchos no somos abogados, aquí no tenemos un seguimiento del detalle de cada uno de los casos y creo que lo mejor, y por eso lo planteo, señor, como una cuestión en el orden del debate, propongo que se produzca una postergación de esta discusión para encontrar un mecanismo que permita identificar las dificultades y poder discutirlas en orden y poder recoger los aportes que tiene la comisión respecto a este conjunto de temas. Gracias, señor. Congresista Beingolea, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo en general, y como no puede ser de otra manera, presidente, saludo el pedido de prudencia que hacen los congresistas Belaunde y Díaz-Canseco, porque efectivamente es una norma importante y efectivamente son muchas las propuestas que vienen. Pero no me lo tomen a mal, queridos colegas, a través de la presidencia, pero esta no es una norma o un proyecto o una propuesta que venga al debate y en 10 minutos, como alguien planteó, se pretenda aprobar. Este es un tema cuyo debate comenzó, si no me fallan las matemáticas, hace 12 años más o menos. O sea, este es un tema viejísimo, que quienes están en derecho conocen desde sus inicios, y quienes no lo están, bueno, habrá que irse informando. Fue el año de 1994 en que se planteó por primera vez la necesidad de una comisión reformadora del Código Civil. Comisión reformadora que comenzó sus tareas en 1996, presidente, y que demoró 9 años en debates y en trabajos hasta llegar a una propuesta final. Producí esa propuesta final el año 2005
y ante la solicitud del Poder Ejecutivo para poder promulgar estas decisiones de la Comisión Reformadora, el Congreso de la República decidió no dar las facultades y en lugar de eso formar una comisión revisora, es decir, la famosa comisión revisora que iba a revisar la tarea que había hecho a su vez la comisión reformadora. Ese viejo estilo peruano de pasarnos años debatiendo, investigando, siguen los debates y nunca producimos nada porque siempre nos parece que no estamos listos y entonces tenemos que continuar los debates. Está bien, presidente. Esta comisión revisora de la comisión reformadora del Código Civil, es decir, después de haber estudiado, todos los civilistas más reputados del país pasaron por esas comisiones haciendo sus aportes, terminó entregando un producto, presidente, un producto que fue trabajado por la Comisión de Justicia y que en su momento fue entregado a través de diferentes borradores para los estudios pertinentes. En estos debates, la congresista Chávez, por ejemplo, recuerdo, alcanzó una muy buena observación que yo creo debiera atenderse en el producto final, ¿no es cierto? Y evidentemente había la posibilidad de recibir alguna otra observación que no se recibió. En el entendido, además, presidente, que este era un texto que terminaba siendo el producto de, a ver si no me fallan las matemáticas otra vez, de 12 años más o menos y más, 16 años, perdón, 16 años de estudio y debates de los abogados más prestigiosos del país. Después de 16 años de estudio y debate de los más prestigiosos del país, este era el documento final. Algunos no estaban de acuerdo, otros sí, en fin, era el producto de un debate. Y como me parece se ha apuntado ya, este documento final lo que traía era los consensos, no aquellos artículos en donde había divergencias profundas, los consensos. De manera tal que ese era el producto, presidente, producto que se puso al alcance de nosotros y que finalmente recibió con alguna observación, ya he hecho referencia a la observación de la congresista Chávez, se hizo la aprobación del caso en la Comisión de Justicia. ¿Y cuándo se aprobó esto en la Comisión de Justicia? Tal vez me puedas ayudar. Esto fue aprobado ya hace meses, en el mes de marzo. Hace meses, presidente, un tema que comenzó en su debate bastantes meses atrás, que fue puesto a disposición de los congresistas y que fue finalmente aprobado el 30 de marzo, según me indican. A ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado 6 meses, presidente, que ese dictamen está colgado y que está en conocimiento de los congresistas que ahora reclaman mayor tiempo de estudio porque es un tema delicado. Yo me pregunto, ¿qué hicieron 6 meses que no lo estudiaron? Con todo respeto, presidente. Entonces, a lo que quería llegar, atendiendo esta decisión, yo no sé si hoy se llega al voto o no, me parecería perfecto que en un momento determinado del debate se vea que hay temas delicados que tratar y que se pida alguna postergación. Pero el drama, presidente, frente a estas situaciones es que siempre decimos vamos a postergar porque no lo hemos estudiado y al final no lo estudian nunca. Entonces yo rogaría, con el mayor de los respetos, un poco más de atención al tema. De verdad, si se cree que es tan importante y hay que atenderlo y hay que estudiarlo, pues estúdiese. Hace 6 meses estuvo a disposición de todo el mundo para ser estudiado, pero bueno, si recién hoy algunos toman conocimiento, estúdienlo un poquito más. Pero no podemos seguir postergando esto una y otra vez. Es cierto, posterguémoslo todo lo que haga falta para dictar una buena norma, presidente, pero yo creo que a propósito de esta solicitud viene bien a cuento contar cómo son las historias de la legislación en el Perú y cómo es que, y no me extrañaría que el final de este debate sea que este Congreso de la República, tal como ocurrió 6 años atrás, forme otra comisión para revisar lo revisado, que a su vez revisó lo de la reformadora. Vamos a seguir formando comisiones, presidente, ¿cuánto tiempo más? ¿50 años más? Y cuando le toque al próximo Congreso dirá, no estamos listos, mejor formamos otra comisión de investigación, por Dios. O sea, no podemos seguir, digamos, escudándonos y limpiándonos de nuestra responsabilidad, presidente. Tenemos un documento final, un documento elaborado por juristas de talla, un documento en el que además digo, hay algunos juristas de talla que han dicho, yo no estoy de acuerdo con el producto final en este extremo o en el otro, pero es producto de una decantación democrática, en donde se va llegando a consensos y diciendo, esto es lo consensuado y esto es lo que ofrecemos, y es lo que conversamos, y es lo que recibimos, y es lo que hemos presentado a ustedes. El producto del consenso, presidente. Ahí donde hay demasiado debate, no nos metemos. Es el producto del consenso. Me da la impresión, presidente, que después de alguna lectura, hay acá abogados prestigiosos que podrán leerlo, estimo que no le requerirían más de una semana para llegar a conclusiones finales. Pero considero que hay otros congresistas que sí se han dado el trabajo de leerlo, de estudiarlo, y que estoy seguro hoy día mismo pueden hacer algunos aportes que a mí me gustaría escuchar, presidente, precisamente para terminar de enriquecer el trabajo y no buscar una nueva comisión revisora de la revisora que a su vez revisó lo reformado. Ya creo, presidente, que tenemos que ir llegando a definición de finales. Gracias, presidente.
Congresista Ceballos, tiene la palabra. Presidente, gracias. Presidente, el Código Civil data de 1982 y tiene cerca de 84, perdón, y tiene cerca de 2.200 artículos. ¿Cuál sería nuestra circunstancia si tuviéramos que aprobar en este pleno el Código Civil? Sería un imposible jurídico y político para nosotros. Cuando se alude a cierta normativa del derecho comparado y se habla de su larga vigencia, su larga data histórica, pero no se alude a que ha estado sujeta a ciertas modificaciones o reformas o actualizaciones. Aquí lo que se intenta es modestamente modificar 58 artículos. Y el escenario actual nos permite revisar dos aspectos importantes: el procedimiento legislativo y sobre todo proponer cuál sería la metodología más idónea para aprobar una norma de esta envergadura. Tenemos que ser constructivos. Presidente, cuando hizo uso de la palabra la presidenta de la comisión, con mucha claridad sugirió que escuchen los antecedentes. Y yo me voy a atrever a leerlo porque no le he trabajado el tema, ¿no? El primer antecedente es la ley 26.394, que data del año 94. Casi 20 años, donde se constituye la primera comisión. Y una ley dada por el Parlamento. Igualmente, se da en el 7 de julio del 2006, 10 años después, la ley 28.776, que también constituye una comisión especial. Este Parlamento autoriza a que una especial, entiendo yo por la especialidad de la materia, aborde la responsabilidad de su estudio. Y esta comisión está integrada obviamente por representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Presidente, lo normal en este tipo de normas es que la potestad de regularla se le entregue al Poder Ejecutivo. Revisemos el Código Penal, el Código Civil, los Códigos de Procedimientos Civiles, los Códigos de Procedimientos Penales, todos son dados en facultades que se delegan al Poder Ejecutivo por la especialidad y por la coherencia que tiene que tener el trabajo. Si esto lo sometemos a la elaboración de un escenario político como el que finalmente es este Parlamento, quizás no tendríamos un Código Civil, ni un Código Penal, ni mucho menos de procedimientos. En ese contexto, presidente, quiero abundar más. Lo ha dicho Alberto Bengolea. Este proyecto de ley como predictamen está agendado hace 7 sesiones. Creo que tiempo suficiente, más que suficiente, para toda la representación parlamentaria haya podido revisarlo, profundizar sus contenidos, asesorarse por especialistas y estar de la mejor forma informado de sus alcances. Son 58 artículos que creo que pueden estar perfectamente a nuestro alcance para acudir a una aprobación el día de hoy. Por otro lado, presidente, si es que finalmente seguimos insistiendo en que por la complejidad de sus contenidos no estaríamos en la capacidad de poderlos aprobar hoy, la pregunta sería: ¿y cuándo? ¿Cuándo lo aprobaríamos? ¿Quién tendría que orientarnos? ¿Quién tendría que sugerirnos cómo armonizar esta complejidad de materias diversas que tiene este proyecto, obviamente, del Código Civil? El Código Civil, si no me equivoco, tiene 10 libros y materias diferentes. ¿Cuál sería la metodología? Creo que tenemos que darle también el beneficio de la duda a quienes han trabajado con seriedad y responsabilidad de esta comisión y finalmente nos han entregado un producto final para que la majestad de este Parlamento pueda estarlo aprobando. Por ello, presidente, para no dilatar más, yo sugeriría de que se proceda a su votación y, si el caso amerita, que hoy día no se dé la segunda votación, sino el plazo prudente reglamentariamente establecido de 7 días, tiempo más que suficiente para que aquellos que aún no estemos informados de sus contenidos podamos dar la lectura necesaria. Congresista Marta Chávez, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Para señalar también mi conformidad respecto a que este asunto se decida el día de hoy. ¿Por qué? Porque no solamente, como bien han dicho los congresistas que me han anticipado y la señora presidenta de la comisión, este es un trabajo que lleva muchos años e inclusive este dictamen viene de la anterior legislatura. Ha sido y está colgado en la página web del Congreso de la República a disposición de todos los congresistas. Si no ha habido los aportes hasta el momento necesarios es porque se considera que algunas personas no tienen mayor interés en hacerlo o no es su especialidad, y entonces hay que respetar la especialidad de los grupos de trabajo. Las comisiones son eso, de acuerdo al reglamento del Congreso, grupos especializados de trabajo.
Por lo tanto, son los grupos que se encargan de dictaminar por materias específicas. Yo, tal como lo anunciara la señora presidenta de la comisión, solicito se incorpore en el artículo 723 lo que actualmente trae el propio Código Civil y que está siendo suprimido, y es la definición de lo que se considera legítima. Aquí en el artículo, tal como está propuesto en el dictamen, se pasa de frente al cálculo y no se cumple con señalar cuál es el concepto de legítima, que muy bien lo define actualmente el Código Civil, señalando que la legítima constituye aquella parte de la herencia de la cual no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Entonces, si no hay sentido alguno para eliminar esta definición de lo que es la legítima si luego se la va a tratar y se va a definir cómo se calcula. Por lo tanto, insisto a la señora presidenta de la Comisión de Justicia para que se incorpore, se rescate, mejor dicho, la definición de legítima que actualmente trae el Código Civil. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Mavila. Es cierto que hay un decurso histórico en el debate de la codificación civil, pero también es cierto que los que estamos aquí no hemos participado directamente en ese debate histórico. Es cierto que aquí habemos algunos que tenemos la profesión del abogado, pero todos los congresistas no la tienen. Lo serio, señores congresistas, y sin ánimo de obstaculizar, sino de hacer un trabajo coherente, a mi juicio, es preparar una sesión para debatir en los 55 modificaciones normativas, primero la redacción anterior y luego la redacción que se propone modificar, artículo por artículo, aunque sea trabajoso. Serán 55 artículos que tendremos que trabajar oportunamente. Eso es lo que me parece serio. La otra versión de la medalla es simplemente aprobar sin saber lo que estamos aprobando, y eso no es responsable, estimados colegas. Debo además recordar, no sé si por inasistencia, que no creo, esta propuesta de código se aprobó cuando yo era miembro de la Comisión de Justicia. Debo recordar que el proyecto del código se debatió a propuesta de un dictamen elaborado por la comisión asesora, y creo que en 2 reuniones, no más, y entonces fue un tratamiento incluso en la Comisión de Justicia de naturaleza célere. El último argumento que quiero expresar, señor, es por la connotación patrimonial y en el ámbito de las relaciones familiares que tiene la codificación civil. Y entonces eso cambia, señor. Yo he sido miembro de la Comisión Revisora del Código Penal, hemos trabajado casi un año en esa propuesta, y entonces hay 2 líneas madres de normatividad, ¿no es cierto? La codificación civil y la codificación penal. Por eso yo plantearía, sin ánimo de obstáculo, al contrario, en ánimo de facilitar y de sacar una decisión razonada, que organicemos una sesión de este pleno en el que se vayan planteando por paquete, de repente por título, las modificaciones, de modo tal que podamos entenderlas, porque venir acá y decir se modifican tantos artículos, 55 artículos, yo siento, señor, ni yo misma, francamente, me sentiría en la responsabilidad de aprobar los 55 artículos, porque no los he racionalizado como creo que responsablemente debe hacerse. Gracias, señor presidente. Congresista Natalia Condori, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo por su intermedio a toda la representación nacional. Debo aclarar antes que no tengo la especialidad del derecho, pero sin embargo me permito hacer algunas sugerencias a este importante proyecto de ley. El artículo 1207 de la página 28, dentro de la forma de la sesión, establece: la sesión debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Aquí yo sugeriría que se agregue: la sesión debe constar por escrito con fecha cierta, bajo sanción de nulidad. Para efecto de otorgar mayor seguridad jurídica, sugiero en este artículo se añada la palabra con fecha cierta. Por otro lado, en el artículo 2034 del inciso M de la página 33, donde dice: los convenios y resoluciones judiciales o arbitrales sobre indivisión y partición. Aquí parece que se aprecia un error material,
debería decir división. Esto lo dejo a consideración también de la comisión, o a lo mejor yo también estoy equivocada. Y dentro del artículo 2082 de la página 34, dentro de las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se somete a la ley del domicilio conyugal. Sugiero que se agregue: las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del último del domicilio conyugal. En este artículo, dado que la palabra último determina la competencia del juez. Por otro lado, también en el artículo 2056A, sobre el domicilio internacional, yo quisiera saber y quisiera preguntar también a la comisión si el Perú es parte de la Conferencia Interamericana Especializada del Derecho Internacional Privado sobre Domicilio. Hago esta pregunta porque por regla general del Derecho Internacional Privado, la ley aplicable es la del último domicilio, en este caso sería del cónyuge emplazar o demandar. Gracias, presidente. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidente de la Comisión de Justicia. Una interrupción al congresista Martín Belaunde. Yo quisiera decir dos o tres cositas. Yo estoy de acuerdo con lo que propone la congresista Mavila, y quisiera señalar por intermedio suyo y compartir con ellas esta impresión, compartir con el Pleno esta impresión de que el hecho de que los proyectos o el proyecto esté colgado en el portal no significa que automáticamente todos lo conocen. Evidentemente el proceso de conocimiento de la ley requiere un esfuerzo de internalización que va mucho más allá de estar colgado en el portal. Está muy bien que esté colgado en el portal, pero eso no basta. El conocimiento lo estamos teniendo recién ahora. Ya hemos tenido un proyecto de enmienda de la congresista Chávez y también otro proyecto parecido de la congresista Condori. Esto no puede discutirse en forma inarticulada. Yo creo que podría haber una o dos sesiones extraordinarias en la que se debata los 50 artículos. Y por último, o 59 artículos. Por último, yo no discuto si son buenos o son malos, de repente son maravillosos. La verdad es que no los he leído, no los conozco, no los he internalizado. Y creo sinceramente, señor presidente, que aparte de los señores de la comisión y de alguno que otro, la inmensa mayoría de los congresistas está en una situación parecida a la mía en lo que se refiere a la falta de conocimiento de estas propuestas. Por lo tanto, creo, y no habiendo apuro, porque nunca hay apuro para modificar el Código Civil, nunca hay apuro. Estas cosas no se hacen a trompicones, y si se demora, en buena hora. Pues bien, yo creo que sí se podría tener una o dos sesiones en las que metodológicamente se discutan los cambios y solo se trate de ese tema en estas sesiones. Y por último, si tenemos que invertir más tiempo en esta discusión, en buena hora, señor presidente, porque para eso estamos aquí, para eso nos paga el pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Pérez Tello. Presidente, me han solicitado interrupción el congresista Díaz Canseco y el congresista Bengolea. Congresista Díaz Canseco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, a la presidenta de la comisión. El dictamen, señor presidente, que estamos discutiendo, dice en la página 7, en el análisis técnico, a partir del estudio y análisis, la comisión especial ha aceptado alrededor del 40%
de las reformas planteadas por la Comisión Reformadora. Es decir, la Comisión Especial, que ha funcionado desde el año 2008 hasta el año 2011, ha demorado 4 años en resolver qué acepta o no acepta, y ha rechazado el 60% de las modificaciones propuestas por la Comisión Reformadora. ¿Por qué razón? No lo explica el dictamen. El dictamen no nos deja claro qué era lo que estaba en discusión, por qué se rechazó, por qué se aceptó, ¿no es cierto? No nos queda claro los que no hemos seguido el tema como tal, pero revela que la mayor parte de los cambios no fueron aceptados, porque solo se aceptó 40%. Y luego nos plantea que de ese 40% hay una redacción que fue revisada por 2 doctores y presentado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el documento que estamos viendo ahora. Entonces, me parece solo razonable, señor, que siendo un tema de esta complejidad y teniendo un nivel de debate en una comisión especializada que ha decidido no aceptar una parte importante de las propuestas, podamos efectivamente, porque hay especialidad, limitaciones en el tiempo, y no es que se esté criticando el trabajo de la comisión. El trabajo de la comisión ha cumplido con lo que tenía como responsabilidad, pero efectivamente no todos pueden encarar todos los problemas al mismo ritmo en esta circunstancia. Y por eso creo que lo más lógico sería, señor, la cuestión de orden que presenté respecto a el orden del debate, de forma tal de darle un mecanismo que permita esto. En el debate que se ha abierto han intervenido, creo no equivocarme, 2 personas haciendo propuestas. Son 2 propuestas, ¿no? Lo cual revela, me parece a mí, un nivel de límite en cuán empapado esté el Pleno respecto al tema. Y creo que limitarlo a un debate de 2 minutos, que es lo que el reglamento establece, porque ha sido unánime, dejará en esas observaciones, porque ya se cumplieron los 2 minutos. Y entonces el debate estaría terminado y pasaríamos al voto. Si esa fuera la circunstancia, creo que a varios, señor, no les quedaría la otra alternativa que abstenerse, porque no están claros de qué es lo que se está votando. Que esto es una limitación que corresponde a la capacidad de cada cual para estar al día en la cantidad de temas que están en el Congreso, es cierto que eso es así. La pregunta es si el apuro está meditado, ¿no es cierto? Y yo creo que el Congreso no pierde teniendo una decisión un poco más informada y un debate mejor organizado que el que nos estamos encontrando el día de hoy, sin emitir por lo tanto ninguna crítica a la comisión, que creo que ha trabajado con toda su capacidad. Yo insisto, señor, en que lo más conveniente sería dar ese espacio para revisar el tema y organizar el debate de otra manera. Gracias, señor. Por excepción, congresista Bengolea, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo quiero, presidente, volver a llamar la atención sobre lo mismo. Discúlpeme usted la terquedad, pero está bastante claro, por lo menos para mí, después de haber escuchado a la congresista Chávez y a la congresista Condori, que al menos hay 2 congresistas en este hemiciclo que se preocupan por hacer la tarea. Es decir, yo he sentido vergüenza ajena cuando algún congresista ha dicho, sí, pues está 6 meses colgado, pero eso no garantiza, yo recién me entero hoy. La pregunta que se puede hacer a la población es, ¿y qué haces ahí? Es parte del trabajo de un congresista enterarse de las materias que van a ser debatidas, y si alguno no lo hace por la complejidad de su tarea, pues al menos tenga el pudor de no decirlo, porque la imagen que proyectamos a la población es pésima. Acá se viene a trabajar, y parte del trabajo que hay que hacer acá es estudiar los proyectos que se presentan y poder tener propuestas o no tenerlas, y poder tener un voto en un sentido o en otro. A pesar de eso, y discúlpeme usted, presidente, si me indigna, pero realmente yo creo que acá hay que venir a trabajar y hay que ir cambiando la imagen que la población tiene de este Congreso. Pero aparte de eso, lo que sí me parece evidentemente cierto, más allá de mi crítica a la intervención, es lo que acabo de escuchar. Es decir, probablemente hay muchos congresistas que no saben muy bien cuál es el sentido del voto. Y no hay ningún apuro, me parece a mí, eso lo tendrá que decir la presidenta de la comisión. Apuro no hay. Mi pedido era que no pasemos 18 años más
¿no es cierto? O sea, ya pasamos 18, querremos 18 más, porque dentro de un tiempo dirán que tampoco se ha visto, porque si han tenido 6 meses el documento y no lo han visto, ¿qué nos garantiza que en una semana lo verán, o en 2, o en 3? Vamos, les damos un mes, le garantizo, presidente, que no lo van a ver. Entonces, presidente, me parece que acá hay un tema de fondo que tratar, y que tiene que ver efectivamente con el mirar o no el proyecto. Por último, presidente, y esto también me sirve como reflexión, ya que a propósito de esto, creo que hay que reflexionar sobre el funcionamiento del Congreso de la República. Fíjese cuán ineficientes somos. Es decir... Dele tiempo, por favor. Decía con toda corrección alguien que me antecedió en la palabra, que una comisión del Congreso es precisamente un grupo especializado. Fíjese usted, presidente, trae acá un tema delicado como es la modificación del Código Civil, y claro, sería un absurdo si se trajese al Pleno para comenzar el debate. No, no se trae al Pleno, pues, se lleva a una comisión especializada en donde se produce o no el debate. Es verdad lo que cuenta la congresista Mavila, no hubo un debate amplio en esta materia. Luego me referiré a ello si me alcanza el tiempo. Pero lo primero que quiero decir es que hay una comisión que con su firma, y en este caso fue unánime me parece, trae al Pleno una posición. Es decir, pretender después de eso continuar con comisiones especiales es no hacer la tarea nunca. Y quiero aquí dar respuesta a una reflexión que planteaba el congresista Ceballos y que no es culpa de este Congreso, es culpa en general probablemente de la dinámica parlamentaria. ¿Por qué las grandes leyes de la República no nacen del Congreso? ¿Por qué las grandes leyes del país no salen del Congreso cuando el Congreso tiene la facultad legislativa? ¿Por qué siempre tiene que claudicar de ella y entregársela al Poder Ejecutivo? Y le voy a explicar por qué, presidente. Porque el Poder Ejecutivo, de una manera más ejecutiva, si me permite la redundancia, le entrega el trabajo a 1, a 2 o a 3 personas conocedoras de la materia, realizan el trabajo y lo aprueban, sin más ni más. Aquí cuando se ha hecho algo similar, en este caso concreto, un grupo de juristas especializados que entregan el trabajo, resulta que tenemos que entrar a un prolongado debate en donde la mayoría reconocemos que no tenemos el grado de especialidad de quienes han presentado el trabajo final. Yo no tengo el nivel de especialidad de quienes han hecho este trabajo, no lo tengo. No sé cuántos aquí lo puedan tener, pero bueno, queremos entrar, y correcto, porque somos representantes del pueblo, pero ¿no nos falta un poco más de humildad intelectual a todos? ¿No nos falta un poco más de eso para saber, me está pidiendo una interrupción la congresista Mavila, frente a determinadas circunstancias que tenemos que permitir eso? Me parece que me dio la palabra de manera excepcional, no es interrupción. Y al tener la palabra, presidente, creo que tengo derecho a hacer la interrupción a la congresista Mavila, si a usted le parece, presidente. ¿No? Está en una interrupción excepcional. Le entendí, presidente, que me estaba dando la palabra como forma excepcional. Le pido mil disculpas con esta Mavila, probablemente se la darán después. Pero ese es mi planteamiento, presidente. Con respecto al tema concreto de ahora, no sé cuál sea la decisión del presidente de Justicia, yo estoy listo para votar. Para que termine, por favor. Sí, como le decía, presidente, si se decide que hay que votar ahora, yo estoy listo para votar. Si se decide que no, porque la mayoría no está listo, perfecto. Solo pediría, presidente, que no nos demoremos 18 años más, esa es mi única solicitud, y que si se da un tiempo para estudiar, lo digo con la mayor humildad, presidente, rogaría que mis colegas lo utilicen efectivamente para estudiar el proyecto y para tener una posición formada. Y siendo un tema tan delicado, me permitiría además sugerirlo, para alcanzar las sugerencias antes del debate y no entrar acá a un debate demoledor en el que seguramente no llegaríamos a una conclusión final, sino trabajarlo con calma y llegar con un texto consensuado, que es la mejor manera de llegar a una buena solución. Gracias, presidente. Congresista Pérez Tello, tiene usted la palabra. Me pidió una interrupción la congresista Chávez. Ya ha dado 3 interrupciones, congresista Pérez Tello. Ya ha dado 3 interrupciones. Alusión. Por alusión, el congresista Marta Chávez. Tiene usted la palabra. Gracias, congresista. Sí, bueno, simplemente para señalar lo siguiente. Muchas veces hemos visto aquí proyectos con una serie de artículos, la ley de personas con discapacidad, por ejemplo, y acá se han modificado. Vemos tratados internacionales donde los congresistas confiamos en la labor de las comisiones especializadas, confiamos en la participación de los miembros de nuestro grupo político que están en conocimiento de los temas. Y por último, también vemos la página web. Este dictamen, señor presidente, fue objeto de debate el día 20 de marzo de este año, es decir, corresponde a la legislatura pasada, al año legislativo pasado.
y está más de 5 meses en la página web. Entonces, si las personas no se han formado una opinión, pero además ni siquiera han leído la introducción de este dictamen, donde se hace un relato y no han estado atentos a lo que la señora presidenta de la comisión ha fundamentado, aquí se darán cuenta de que esto recoge el trabajo de años, señor presidente, de especialistas. El Congreso tiene derecho a hacer las modificaciones aquí en el Pleno, como sucede siempre. ¿Por qué queremos traer argumentos que de alguna manera anulan o hacen que este Congreso deje de tener alguna intervención o importancia? Es decir, no vamos a poder acá modificar normas en el Pleno. ¿A santo de qué, presidente? Por lo tanto, no le veo mucha coherencia a las personas que hacen una protesta de que no conocen el tema, cuando la responsabilidad es de conocerlo, pero además no todos tienen que intervenir en todo, presidente, sino de acuerdo a sus voluntades, a sus capacidades y a la confianza que se pueda tener en los propios miembros de las bancadas, que van encargados a grupos especializados de trabajo, que reitero son las comisiones ordinarias del Congreso. Gracias, presidente. Por alusión, congresista Mavila. Presidente, el congresista Bengolea me alude cuando reconoce que el debate en la Comisión de Justicia fue más o menos célere. Se dice acá, y ese es el argumento, que me extraña en la acuciosa congresista Marta Chávez, que con toda puntillosidad, ¿no?, es erudita en el debate de cada artículo que se debate. Me extraña su argumento de la confianza, porque evidentemente no es lo mismo una codificación que una ley como la que, por ejemplo, acabamos de discutir y votar. Y en esa codificación hay una modificación de más de 50 artículos, señor presidente. Codificación como la del Código del Niño y del Adolescente, la codificación penal, la del Código Procesal Penal. Se alude a la ley de discapacidad. Por si acaso, cuando se debatió en este pleno, hicimos, y lo recordará la congresista Salgado, un resumen capítulo por capítulo de esa propuesta de ley general de discapacidad. En cambio, lo que ha venido hoy día, señor, o por lo menos en la fundamentación aquí planteada, es una descripción genérica de artículos que van a ser modificados sin saber el contenido que se va a modificar. Eso es lo que a mí no me parece serio, respetando una buena práctica que tienen congresistas como la congresista Chávez, que son acuciosas en el enjuiciamiento de la normatividad que aprueba este Congreso de la República. Por eso, señor, yo planteo una metodología. Mi opinión no es que regrese a la comisión, no. Yo planteo que en estos proyectos de normas que son codificaciones, organicemos el debate en este pleno, organicemos por temática, señor, y le dediquemos 2 o 3 sesiones del pleno del Congreso a tratar esta propuesta de una codificación civil, que es una normatividad sustancial en el país. Es todo, señor. Congresista Salgado, por alusión. Ahí cerramos la... Gracias, presidente. Sí, y recordará la congresista Mavila que nosotros en la presidencia que ella tenía en inclusión lo dividimos por capítulos, lo dividimos, es más, nos quedamos en cada artículo en diferentes lugares, pero cuando vinimos aquí a exponer fue un resumen. Y no todos los congresistas intervinieron porque no estaban en pleno conocimiento, y tampoco no se puede pedir que todos estén en el detalle. Pero nuestro trabajo fue muy fuerte en la comisión que ella presidió y le dedicamos semanas tras semanas, y aquí le han dedicado meses y meses a esta tarea. No hay necesidad de intervenir todos. Nosotros confiamos y les hemos preguntado a los congresistas de nuestra bancada que pertenecen a la Comisión de Justicia y han hecho su tarea. Han hecho el trabajo técnico que nos da confianza, señor, para decir que este tema no se tiene que dilatar más. Tengamos confianza, igual que, y yo más bien invoco a que de una vez esas observaciones que puso el Ejecutivo a la ley de discapacidad puedan ser levantadas lo más pronto posible por la comisión pertinente, porque aquí se aprobó por unanimidad.
para que culmine, por favor. Sí, termino solamente para decirle que no todos intervinieron en esa discusión y se aprobó por unanimidad, señora, así que tengamos confianza también en el trabajo técnico que hacen nuestras comisiones y que han demorado varias semanas. Gracias. Se recuerda a los señores congresistas que en caso de ser aprobado el proyecto podrá ser debatido nuevamente antes de la segunda votación, pasados los 7 días. Tiene la palabra Marisol Pérez Tello. Está en uso de la palabra Marisol Pérez Tello. Congresista Luna, si están pidiendo la palabra, en todo caso, para precisar algún artículo, yo creo que ese es el momento de hacerlo antes de pedir el voto o en todo caso la postergación del mismo. Si usted me lo permite. Por excepción, congresista, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. El Congreso que pasó se formó una comisión revisora del Código Civil con especialistas del tema excepcionales que de la parte del Ejecutivo y de la parte del Congreso de la República se emitió un informe y el informe se debatió en varias sesiones extraordinarias en la cual todos los congresistas y toda la sociedad en general han tenido la oportunidad de hacer todo tipo de lineamientos acerca de este informe. Presidente, ha estado colgado más de 6 meses en la página web del Congreso. Ni un solo ciudadano, ni una institución ha dicho algo sobre esto. No dijo hay que modificar tal cosa, ni un ápice, ni una coma, ni un punto. Pues ahora hay que debatir más, hay que conversar más cuando ya se debatió. ¿Eso quiere decir que los anteriores legisladores han sido responsables y esto no es serio? Lo que no es serio es querer dilatar algo que fue extremadamente debatido en base a calidades y capacidades humanas buenas para la revisión y cambiar parte de un código obsoleto. Por eso, presidente, esto debe ir al voto hoy día. Gracias. Congresista Pérez Tello, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo aprecio las recomendaciones de la congresista Chávez y la congresista Condori. La redacción del artículo relativo a la legítima incorporará la definición de legítima tal como se encuentra actualmente. Adicionalmente, se establecerá el texto actual. En el caso de la congresista Condori, se toman las 2 sugerencias relativas a indivisión y relativas a el domicilio, al último domicilio. El de domicilio internacional no se va a tomar en cuenta, sin embargo, dado que este proyecto, como todos los que se discutan bajo mi presidencia, no será exonerado de segunda votación, evaluaré lo correspondiente para dicha fecha. Solamente, presidente, respecto al debate que se ha suscitado, no respecto del fondo, sino respecto de la forma. Como ustedes pueden ver, los 59 artículos que se someten están aquí con hipervínculo para que se pueda discutir cada uno de ellos. Sin embargo, yo comprendo que no todos los que estamos acá, y me incluyo, somos expertos. No hablo de derecho civil,